Hola, amante sobrenatural, soy el pescador, y esta noche quiero que tomes asiento y te prepares para descender conmigo a los vagones más oscuros del misterio, porque el relato de hoy no es una leyenda urbana ni un simple rumor que se pierde con el viento, es una advertencia. Ponte los auriculares y apaga la luz, porque esta historia no debe escucharse con distracciones. Hoy vas a acompañarnos en un viaje sin destino, un trayecto por túneles, donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino presencia de algo mucho más antiguo y peligroso. Antes de comenzar el relato, quiero proponerte algo. Comenta la frase "yo también subí a ese tren". ¿Por qué es importante? Porque esa pequeña acción nos ayuda a saber que estás ahí, que somos más los que exploramos los rincones del abismo. YouTube también lo notará, y así este relato llegará a más viajeros como tú. Y si te estremece lo que estás a punto de escuchar, deja un like. Así le estás diciendo al algoritmo que aún quedan personas valientes, dispuestas a mirar de frente lo inexplicable. Ahora sí, ajusta tu asiento. Escucha el silbido en la distancia. El tren ya viene, y no se detiene para todos. Todo comenzó con un hilo de mensajes en un viejo foro de ferroviarios retirados. Un lugar discreto, escondido en los rincones del Internet profundo, donde conductores jubilados y operadores de estaciones abandonadas compartían recuerdos, anécdotas y ocasionalmente advertencias. Ahí fue donde alguien mencionó, casi con nerviosismo, el nombre de un tren del que nadie hablaba en voz alta, el tren 1428, una ruta que supuestamente había sido cerrada en 1999 tras un descarrilamiento nunca registrado oficialmente. Para muchos, era solo una invención, pero para Jacinto Herrera, un maquinista con 40 años de servicio, ese tren no era una leyenda, era una maldición con ruedas. Según relató Jacinto, durante la década de los 80, trabajó en la línea secundaria del norte, una ruta poco transitada que conectaba estaciones rurales con pueblos que hoy ya ni existen. Una noche, en pleno invierno, le asignaron un servicio nocturno de emergencia tras la cancelación repentina del tren principal. No era algo común, pero tampoco inédito. La locomotora era una vieja Alco-Diesel que parecía gemir con cada curva. Iba casi vacía. Solo 3 pasajeros habían subido. Un hombre dormido cubierto con un abrigo largo, una mujer mayor que no dejaba de rezar en voz baja y una figura que, según Jacinto, no recordaba haber visto subir. Era alto, delgado, y llevaba una especie de abrigo negro largo que tocaba el suelo, escribió. Lo extraño no era su silencio, sino que no parecía moverse, no miraba por la ventana, no pestañeaba, no respiraba, solo estaba ahí. El trayecto debía durar poco más de 2 horas, pero a la mitad del viaje, algo comenzó a ir mal. Las luces del vagón parpadeaban con violencia. La radio dejaba escapar estática mezclada con palabras distorsionadas, como si alguien hablara desde otra frecuencia o desde otro tiempo. En un momento pensé que había tomado una ruta equivocada, explicó Jacinto, pero el paisaje no era el de siempre. Todo afuera parecía cubierto por una neblina densa, como leche podrida. No se veían árboles, ni postes, ni siquiera la luna. Fue entonces cuando la mujer mayor gritó. Los otros 2 pasajeros estaban diferentes. El hombre del abrigo largo estaba ahora sentado rígido, con los ojos abiertos de par en par, pero muertos, secos como pergamino. La figura que no recordaba haber subido ya no estaba al fondo del vagón. Estaba parado frente a la puerta del conductor. Jacinto juró que su presencia no hacía ruido alguno. Ni el crujido de la madera, ni el susurro del abrigo al moverse. Nada. Lo único que sintió fue un frío inexplicable, como si el vagón entero estuviera siendo absorbido por un pozo sin fondo. La figura no hablaba,
Solo observaba. Sus ojos no eran humanos, relató con los dedos temblando. Eran pozos de sombra, como si tu mente cayera dentro de ellos cuando los mirabas directamente. Entonces escuchó un sonido. No venía del tren, venía de su propia cabeza. Una voz, grave, sin emoción. Un idioma que nunca había oído, pero que entendía claramente. Uno más, y el viaje continuará. Fue en ese instante cuando Jacinto perdió el conocimiento. Despertó, al amanecer, con el tren detenido en un tramo de rieles cubierto por maleza y oxidados por el tiempo. La locomotora estaba desactivada. No había pasajeros, no había señales de que nadie hubiera estado allí. Lo más extraño fue que, según los registros oficiales, ese trayecto nunca se realizó. Nadie pidió ese servicio, nadie compró boletos. La bitácora de la estación lo marcaba como cancelado por mantenimiento, y sin embargo, el combustible del tren estaba reducido a la mitad. Los asientos estaban calientes. Las puertas habían sido abiertas y cerradas varias veces durante la noche. Jacinto nunca volvió a conducir. Dijo que ese tren era un bucle, un vagón maldito que cruzaba dimensiones buscando almas perdidas, desesperadas o solas. Cada pasajero era un sacrificio, una ofrenda, un boleto sellado con miedo. Con los años, otros comenzaron a compartir testimonios similares. Un joven mochilero que despertó en una estación abandonada tras quedarse dormido en un tren vacío. Una estudiante que desapareció al tomar el último servicio de la línea 14. Un anciano que repetía una frase sin sentido mientras dibujaba rieles infinitos en las paredes de un geriátrico. Él viaja, él elige, él regresa. Lo más inquietante es que ninguno de ellos recordaba bien los detalles del tren, pero todos coincidían en una cosa: una figura sin rostro que aparece cuando el tren atraviesa una curva que no figura en los mapas. Y siempre, antes de despertar, escuchaban lo mismo: uno más y el viaje continuará. Durante más de 20 años, el nombre del tren 1428 quedó enterrado entre anécdotas, rumores de foros cerrados y testimonios de gente que, según las autoridades, padecía episodios de psicosis inducida por fatiga. Pero los registros no mentían. Aunque no había constancia oficial de ese tren en los horarios públicos, cada 3 o 4 años, alguien desaparecía al tomar la última ruta de una línea secundaria. Un periodista llamado Gabriel Romero, especializado en historias de desapariciones misteriosas, fue el primero en comenzar a unir los puntos. Todo empezó cuando investigaba el caso de una joven llamada Mireya Rosales, de 26 años, quien había tomado un tren nocturno rumbo a la ciudad de Tres Cruces, en la provincia de Mendoza. Mireya nunca llegó, y lo más inquietante fue que su tarjeta SUBE fue registrada como usada, pero la estación final negó haberla visto llegar. Gabriel, obsesionado con el caso, contactó a ferroviarios antiguos, empleados de mantenimiento, incluso exploradores urbanos que se metían en túneles abandonados por puro morbo. Lo que descubrió era espeluznante. Un maquinista retirado, apodado el Negro Molina, aceptó hablar a cambio de no ser grabado. Contó que una vez fue obligado a operar un tren de respaldo durante una huelga. Nunca supo por qué le insistieron tanto en aceptar ese turno ni quiénes eran los pasajeros. Solo que al llegar al segundo túnel, el paisaje desapareció por completo. Lo siguiente que vio fue un vagón oscuro lleno de personas que no tenían rostros, como si alguien les hubiera borrado la cara con una esponja sucia. Dijo con voz temblorosa. No hablaban, solo estaban ahí, quietos, hasta que uno se giró hacia mí y me sonrió, a pesar de no tener boca. Molina dejó su trabajo al día siguiente, pero Gabriel quería pruebas.
Así que decidió tomar la última línea activa que coincidía con las desapariciones. El tren C3, que salía cada jueves a las 00:33 desde la estación de las Nieblas. Un apeadero casi olvidado, rodeado por campos vacíos y vías oxidadas. La noche que abordó, el tren estaba vacío, solo una anciana dormida, un adolescente con auriculares y un hombre mayor que no paraba de mirar por la ventana, como si esperara que algo apareciera en la oscuridad. Gabriel llevaba una cámara escondida en el bolsillo interior de su abrigo. Su objetivo era grabar cualquier anomalía. Todo fue normal, hasta que pasaron el kilómetro 66. De pronto, la señal en su celular desapareció, las luces del vagón comenzaron a titilar, y el paisaje, como en los otros relatos, fue tragado por una niebla espesa y blanca. No se veía ni el reflejo del vagón, no había luna, no había árboles, solo oscuridad y silencio. En su grabadora, Gabriel alcanzó a registrar un sonido bajo, como un susurro repetido por una multitud. No eran palabras claras, eran sílabas arrastradas, deformadas, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo lleno de agua estancada. Entonces, de entre la niebla, apareció una silueta caminando por las vías. El tren no se detuvo, pero la figura tampoco se quitó, y al pasar junto a ella, Gabriel sintió como la temperatura bajaba bruscamente, como si el vagón entero hubiera sido arrojado al corazón de una caverna de hielo. Cuando intentó grabar la figura, la cámara se apagó. La anciana del asiento delantero comenzó a llorar. El adolescente se desmayó, y el hombre mayor simplemente se desvaneció frente a sus ojos. No salió del vagón, no corrió, no gritó, simplemente ya no estaba. Gabriel quiso correr al vagón del conductor, pero la puerta estaba sellada. Entonces escuchó la voz. No venía de fuera, estaba dentro de su cabeza. Uno más, y el viaje continuará. El periodista despertó en un hospital 2 días después, con la ropa rasgada, sin documentos y con heridas que ningún médico supo explicar. Su cámara apareció destrozada, pero el audio de la grabadora sí sobrevivió, y en él se escuchaba claramente lo que parecía ser una multitud rezando al revés. La grabación fue compartida en un foro, donde varios usuarios afirmaron haber escuchado frases similares en sueños o justo antes de sufrir episodios de parálisis del sueño. Algunos incluso aseguraban que el susurro era una invocación antigua, relacionada con un ser del folclore andino llamado Huayra Ñahui, el ojo del viento, una entidad que según relatos ancestrales viajaba en la tormenta buscando carne para alimentarse. Gabriel intentó compartir su historia en medios oficiales, pero fue silenciado. Sus artículos fueron retirados, su cuenta bancaria fue congelada, y meses después desapareció. La última imagen conocida de él fue captada por una cámara de seguridad. Se lo ve subiendo al tren de las 00:33 en la estación de las Nieblas. El tren nunca llegó a destino, y lo más aterrador es que otros han comenzado a escuchar la misma frase antes de abordar ciertos trenes nocturnos. No todos, solo algunos, los que viajan solos, los que tienen miedo, los que sin saberlo ya fueron elegidos. Las leyendas sobre el tren 1428 no solo hablaban de desapariciones o figuras sin rostro. Había algo más profundo, algo que nadie parecía entender completamente, el destino final de ese tren. Muchos creían que simplemente se perdía en algún punto de la ruta, una estación inexistente o una dimensión paralela, pero la verdad era más escalofriante. Una noche de otoño, un hombre llamado
Ramiro Sosa, investigador privado especializado en fenómenos paranormales, decidió tomar el último tren que salía de la estación central a las 23:57. Ramiro había perdido a su hermana menor hacía 5 años, cuando ésta desapareció tras abordar un tren nocturno. Su obsesión por encontrar respuestas lo llevó a cruzar la frontera entre lo racional y lo desconocido. El tren llegó puntual, pero el vagón asignado para Ramiro era diferente. Viejo, con ventanas empañadas y un aroma a tierra húmeda y ceniza quemada. Apenas tomó asiento, la puerta del vagón se cerró de golpe y la iluminación se volvió tenue, como si una neblina interna lo envolviera. Ramiro empezó a notar detalles que otros no. Los pasajeros eran sombras, figuras que se desdibujaban en la penumbra, algunos con ojos que brillaban débilmente. No había sonidos, salvo el eco lejano de un silbato que no provenía del tren. Al avanzar, Ramiro miró por la ventana y vio cómo el paisaje se transformaba en un lugar que no parecía de este mundo. Árboles retorcidos, rocas que flotaban en el aire y una niebla oscura que parecía tener vida propia. Entonces, el tren se detuvo abruptamente en un lugar llamado Estación Final, un nombre que Ramiro no reconocía y que no figuraba en ningún mapa. Allí, la plataforma estaba cubierta por una neblina tan densa que parecía un muro impenetrable. Al bajar del tren, Ramiro sintió que el suelo vibraba bajo sus pies y que el aire se volvía más frío, casi cortante. La estación estaba desierta, pero no en silencio. Se escuchaban susurros apagados, como lamentos de miles de voces atrapadas en un espacio sin tiempo. Al caminar, Ramiro encontró un mural antiguo, pintado con símbolos extraños y rostros que parecían congelados en el sufrimiento. Al observarlo de cerca, pudo distinguir a su hermana entre ellos, con una expresión de terror absoluto. Intentó llamar su nombre, pero su voz no salió. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando sintió una mano invisible que le tocó el hombro. Volteó lentamente y vio a la figura oscura que había escuchado en tantos relatos, el demonio del tren. No tenía rostro, pero su presencia era palpable, una mezcla de frío, oscuridad y desesperanza. «Este es el lugar donde los viajeros se quedan para siempre», dijo una voz en su mente, profunda y hueca, «donde los miedos se convierten en cadenas y el tiempo es una prisión». Ramiro intentó huir, pero la estación se transformó en un laberinto sin salida, donde cada corredor parecía llevar a una nueva pesadilla. Los susurros se convirtieron en gritos, las sombras se acercaban cada vez más. Cuando el tren partió sin él, Ramiro desapareció en la niebla, convirtiéndose en otro pasajero atrapado en el ciclo eterno del tren 1428. La desaparición de Ramiro Sosa fue un golpe devastador para quienes lo conocían. Para el resto del mundo, sin embargo, fue solo un misterio más, una estadística sin resolver. Pero aquellos que osaban hablar del tren 1428 sabían que no se trataba solo de un medio de transporte, sino de un puente hacia una realidad oscura, donde las voces de los atrapados clamaban por liberación. Una joven llamada Lucía Méndez, estudiante de antropología y apasionada por lo paranormal, decidió investigar por su cuenta. Había escuchado las historias del tren maldito en un podcast underground y sintió una conexión inexplicable, como si algo la llamara desde el otro lado. Lucía logró acceder a una grabación clandestina hecha por un pasajero que había tomado el tren clandestinamente. En la grabación se escuchaban, entre los ruidos del tren, susurros casi imperceptibles, voces que parecían suplicar ayuda, contar secretos o incluso advertir del destino que aguardaba a quienes tomaran ese viaje. Determinada a entender, Lucía preparó su propio viaje.
Equipó una mochila con grabadora, cámara y amuletos que había aprendido en sus estudios de culturas ancestrales. Su plan era sencillo pero peligroso: subir al tren en la estación de las nieblas y llegar hasta donde el tren la llevara. La noche del viaje, la estación estaba envuelta en una neblina densa y un silencio ominoso. Apenas abordó, el ambiente se volvió opresivo. Los pasajeros, una vez más, parecían sombras errantes. Al poco tiempo, las luces comenzaron a parpadear y una bruma blanca comenzó a filtrarse por las ventanas. Fue entonces cuando las voces aparecieron, al principio suaves, como murmullos distantes que el viento arrastraba. Pero con cada kilómetro recorrido, los susurros se hicieron más claros, más desesperados. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Por qué no te detienes? No mires atrás. El tiempo se acaba. Lucía intentó grabar todo, pero el volumen parecía fluctuar, al ritmo del tren, casi como si la misma maquinaria respirara con vida propia. De repente, en la oscuridad de uno de los vagones, apareció una figura encapuchada que no había estado antes. No hablaba ni se movía, pero su presencia generaba una tensión insoportable. Lucía sintió que alguien o algo estaba observándola, penetrando su mente con imágenes perturbadoras. Escenas de pasajeros siendo arrastrados hacia la niebla, ojos sin rostro, gritos que congelaban la sangre. En un momento de lucidez, la joven intentó bajar del tren en una estación inexistente, pero las puertas no respondieron, como si el tren no quisiera dejarla ir. Entonces, la grabadora captó una voz diferente, una que no había oído antes. Una voz susurrante, profunda, que decía: «El demonio viaja en tren y su viaje nunca termina. Tú que buscas respuestas, ya formas parte del recorrido». Lucía cerró los ojos, tratando de calmar su respiración. Cuando los volvió a abrir, el tren se encontraba en un túnel oscuro, donde la luz parecía morir. Y en ese instante, escuchó claramente un golpe seco detrás de ella. Volteó lentamente y vio cómo la figura encapuchada extendía una mano huesuda hacia ella, mientras un frío intenso la envolvía, atrapándola. Lucía sintió el frío profundo extenderse por su cuerpo, como si el hielo mismo se estuviera apoderando de sus huesos. La mano huesuda de la figura encapuchada se acercaba lentamente, como la condena inevitable de un destino oscuro. Intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo del vagón, incapaces de moverse. La voz profunda, aquella que la había advertido, resonó nuevamente en su mente con una intensidad aterradora. Para viajar en este tren debes pagar el precio, y no es solo tu alma. En ese instante la figura levantó su capucha. Lo que reveló no fue un rostro, sino un vacío absoluto, un abismo negro donde la luz no existía. Lucía sintió que su alma era absorbida hacia ese agujero, atrapada entre mundos. Pero entonces un recuerdo la golpeó con fuerza. Los amuletos que había llevado consigo, antiguos símbolos de protección que había aprendido a usar en sus estudios. Instintivamente los colocó sobre su pecho y comenzó a recitar una oración antigua que había memorizado. Un grito desgarrador salió de la figura y el tren entero pareció estremecerse. La neblina dentro del vagón comenzó a disiparse y la figura se desvaneció como humo, dejando tras de sí un olor a azufre quemado. Lucía, temblando, recuperó la movilidad y se lanzó hacia las puertas, que ahora se abrieron como si nunca hubieran estado cerradas. Sin dudarlo, bajó en la siguiente estación, pero el lugar que encontró no era la estación normal. Era un paisaje distorsionado, un espacio liminal entre la realidad y la pesadilla. A su alrededor escuchaba voces, ecos de aquellos atrapados, que suplicaban por liberación.
Lucía comprendió que el precio del viaje no era solo el alma, sino la permanencia en un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido, donde el sufrimiento se eternizaba. Sabía que tenía que encontrar una salida, pero cada paso que daba la acercaba más a un abismo sin retorno. En ese limbo no había estaciones ni trenes, solo un eterno viaje hacia la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía decidió que no permitiría que su historia terminara como la de Ramiro o tantos otros. Reunió fuerzas para enfrentarse a la entidad que controlaba ese tren maldito y liberar a las almas perdidas. Pero para lograrlo, tendría que desvelar el secreto oculto en la leyenda del demonio del tren, un secreto que muchos intentaron descubrir y pocos sobrevivieron para contar. En el limbo donde Lucía se encontraba atrapada, el tiempo parecía diluirse. Los recuerdos de su vida anterior se mezclaban con las voces de los atrapados, creando un caos mental casi insoportable. Pero en medio de esa tormenta, una revelación comenzó a tomar forma. No era solo un demonio el que gobernaba aquel tren, sino algo mucho más antiguo y siniestro. Los antiguos textos que Lucía había estudiado hablaban de un ser conocido en diferentes culturas con distintos nombres. Un espíritu que se alimenta del miedo y la desesperanza, un guardián de las almas errantes que no encontraron descanso. Algunos lo llamaban el viajero oscuro, y según la leyenda, aparecía cada vez que alguien cruzaba el umbral de lo prohibido, tomando la forma más aterradora para cada víctima. Para descubrir la verdad, Lucía se adentró en una zona del limbo donde las sombras tomaban forma humana y repetían sus últimas palabras en un ciclo interminable. Entre ellas, una figura se destacó, un anciano con ojos como brasas apagadas que la miró fijamente y habló con voz débil pero clara. Solo enfrentando tu propio miedo podrás liberar tu alma y las de los otros, dijo. El demonio no es solo un ser, es la suma de todas las oscuridades que llevamos dentro. Y el tren es la manifestación de esas sombras. Lucía comprendió que la batalla no sería solo física, sino espiritual y mental. Para romper el ciclo, debía mirar de frente sus peores temores, sus culpas y sus sombras internas. En ese instante, el paisaje se transformó. Ya no había neblina, sino un escenario claro, donde se levantaba un viejo tren, mucho más siniestro que el que conocía, cubierto de símbolos arcanos y grabados que brillaban con luz propia. El viajero oscuro apareció frente a ella, esta vez con un rostro apenas visible, cubierto de cicatrices y ojos que destilaban un fuego helado. ¿Estás dispuesta a pagar el precio final?, preguntó. Liberar estas almas significa enfrentarte a la muerte, y no todos regresan. Lucía sintió un peso terrible en su pecho, como si su corazón quisiera detenerse. Pero la determinación que la había llevado hasta allí no flaqueó. Con voz firme, respondió: «No soy una víctima más. No permitiré que este tren siga devorando a quienes buscan respuestas». Entonces comenzó la prueba. El viajero oscuro la atacó con visiones de su pasado, de su miedo más profundo, la desaparición de su hermana, el abandono, la soledad. Pero Lucía resistió, aferrándose a la fuerza de su amor y esperanza. Mientras luchaba, pudo sentir cómo las almas atrapadas comenzaban a liberarse, susurrando agradecimientos y despidiéndose en un viento que se llevaba la neblina. Finalmente, en un último gesto, Lucía enfrentó directamente al demonio, no con odio, sino con compasión, entendiendo que él también era una víctima de su propia maldición. El tren se desvaneció, y con él la prisión oscura que había mantenido atrapados a tantos. Lucía despertó en la estación de las nieblas, justo cuando el amanecer teñía el cielo de rojo. El tren 1428 había desaparecido para siempre de la vía, y con él
el terror que había recorrido durante décadas. Sin embargo, en su mochila, la grabadora aún tenía una última pista, una grabación donde, entre estática, se escuchaba una voz débil que decía: «El viaje nunca termina. Si has llegado hasta aquí, si te atreviste a subirte a ese tren oscuro, recorrer cada vagón infestado de sombras, oír los susurros de los condenados y ver el rostro oculto del viajero oscuro, entonces permíteme decirte algo con total sinceridad. Eres de los pocos, de los valientes, de los que no huyen cuando la noche se espesa y la verdad duele más que la mentira. Pocas personas tienen la paciencia y el coraje de escuchar una historia como esta hasta el final. Porque no solo se trata de una narración, no. Se trata de un espejo, un reflejo de nuestros miedos más profundos, de las cosas que evitamos mirar cuando apagamos la luz antes de dormir. Lucía enfrentó el abismo, vio su dolor, su oscuridad, y aún así caminó hacia ella. Porque hay algo que muchos olvidan, que el miedo también puede ser una brújula, que lo que más nos aterra muchas veces guarda el secreto de lo que realmente somos. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿te atreverías a subir a un tren sin destino claro solo por encontrar respuestas? ¿Te sentarías en un vagón vacío sabiendo que cada estación puede acercarte más a lo que jamás quisiste recordar? Si tú, corazón, respondió que sí, entonces quiero que escribas en los comentarios: yo también subiría al tren. Escribe esta frase para que sepa que estás entre los que no cierran los ojos cuando lo inexplicable se presenta, entre los que buscan, los que sienten, los que enfrentan. Comenta esta frase no solo para que yo lo sepa, sino para que los demás puedan verte, para que otros amantes de lo oscuro te reconozcan como uno de los suyos, como alguien que escucha hasta el último latido de una historia maldita, aun cuando el silencio grite más fuerte. Y si esta historia te atrapó, si alguna imagen quedó grabada en tu mente, si alguna parte de ti sintió el escalofrío recorrer la columna cuando el demonio levantó su capucha, entonces te pido que dejes un like. No es solo un clic, es la manera en que ayudas a que este canal siga contando relatos como este. Al hacerlo, YouTube empuja estas historias hacia más almas errantes que, como tú, disfrutan de caminar por el filo de lo imposible. Comparte este video con ese amigo que siempre dice que no cree en nada y luego duerme con la luz encendida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque aquí, en este rincón del abismo, cada semana abrimos puertas que no todos se atreven a tocar. Porque aquí los ecos del miedo encuentran voz, y tú eres parte de esa voz. Nos veremos muy pronto con otra historia que tal vez no sabías que necesitabas escuchar. Pero antes de irte, recuerda esto. No todos los trenes llevan a casa. Algunos te conducen directo a tu infierno personal. Y el boleto ya está en tus manos. Hasta la próxima, amante de lo sobrenatural. Soy el pescador, y estas fueron las voces que arrastré del fondo del abismo.